Que levantemos nuestra Biblia en alto y ya sabemos que ella es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Amén, bendito sea el Señor. Quiero invitarle a que vaya a Romanos capítulo 3, que es donde estamos ahora en esta serie de predicaciones. Pudiera ser que de pronto haya la intención mía de poder desanimarlo el día de hoy. Pero creo que si eso hubiera sido mi objetivo, no hubiese escrito nada más aceptable, más claro, más específico y contundente que lo que vamos a estar leyendo. Así que eso sustituye mi intención y nos queda la palabra de Dios que nos habla. Capítulo 3 y vamos a leer desde el 9, aunque lo estuvimos repasando la semana anterior, pero vamos a leer desde el verso 9 y hasta el verso 19 de Romanos capítulo 3. Muy bien. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Vamos a orar. Señor, gracias por esta mañana hermosa, donde hemos tenido más allá de lo necesario incluso, para poder estar aquí reunidos hoy, Señor. Tu gloria es grande. Tu sostenimiento a nosotros ha sido maravilloso, aún inconcebible. Así que, Señor, te pedimos que con esa misma bondad, misericordia y gracia, con esa benevolencia que desciende de ti, Señor, nos permitas la osadía esta mañana de ingresar una vez más a este texto, Señor, y poder extraer tu intención al momento de escribir para que nosotros aprendiésemos hoy. Si bien puede esconderse todo una intención de desánimo, sabemos que tu palabra nunca nos lleva a un estado en que quedemos sin posibilidades de salir adelante, sino que toda la Escritura, inspirada por ti, Señor, es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Señor, que tu Espíritu venga en esta mañana y que no sean mis labios, que no sea mi intención, sino que sea directamente lo que tú escribiste, lo que quede directamente guardado en nuestros corazones. Te lo pedimos así en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Antes de ingresar propiamente, quiero recordar que hemos estado estudiando en del verso 9 hacia atrás de la semana anterior, y hablábamos acerca de la ventaja que tenían los judíos. Ellos tenían una ventaja por sobre los demás pueblos de toda la tierra, en que eran depositarios, receptores, conocedores de la ley. Y eso aventaja. ¿En qué sentido? En que conocían cuál era la intención, la voluntad, los mandamientos y las promesas, los designios de Dios. Y esto podría
de alguna manera, hacer sentir al judío que tenía, por esa ventaja, tenía algún grado de avance o de un sentimiento delante de Dios de mayor estima. Y por esto Pablo comienza en el verso 9 diciendo que pues somos nosotros mejores que ellos, refiriéndose a aquellos que no habían recibido la ley. Dice Pablo, aventajamos en que hemos recibido la ley, pero en cuanto a nosotros, nuestra propia producción, nosotros como personas, como seres humanos, ¿acaso nosotros somos, observe la diferencia, somos mejores que ellos? Aventajamos en que tenemos la ley, pero eso no nos hace mejores que ellos. En ninguna manera, dice Pablo. No existe ninguna forma de que el hecho de tener la ley haga mejor a una persona. Y vamos con aplicación práctica. No por el hecho de que yo tenga la Biblia en mis manos, esto me hace mejor que cualquier otra persona. Aventajo en que tengo la ley, pero no me hace mejor. El solo tenerla no me califica como mejor que otra persona, como tampoco le pasa en el caso suyo. El solo tener la ley aventaja porque conoce, tiene la oportunidad de conocer a Dios, tiene la oportunidad de saber cuáles son sus promesas, mas no le hace mejor. Por eso Pablo dice, no hay forma, en ninguna manera, en ningún ámbito, no hay modo alguno en que seamos mejores. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Nuestra aplicación práctica, ya hemos acusado que tanto los que conocen como los que no conocen la ley, todos estamos bajo pecado. El hombre, amados hermanos, y entiéndase tanto incluido el varón como la mujer, el hombre no es bueno. Lo voy a decir para que quede bien claro, ¿verdad? El hombre no es bueno. Y a veces tenemos que recordar esto, porque la sociedad nos vende una imagen de que el hombre, la persona, es buena. El ser humano es bueno. Usted encuentra apoyo en muchas teorías hoy en día, a nivel de la filosofía, a nivel de la psicología, a nivel incluso hasta de los ambientalistas. Pero hay algún pensamiento que dice que no, que el hombre es bueno, pero que los factores ambientales lo han afectado. Fíjese usted. El ser humano no es bueno y por conclusión el ser humano es malo, es pecador. Esa es la sentencia en todo el texto bíblico. El hombre es pecador. Y tanto siente la culpa del pecado que empieza a inventar teorías para tratar de justificar lo malo que hay en él. Y por eso acude a diferentes pensamientos y entendimientos, y algunas hasta podríamos calificarlas de doctrinas. Pero hay una sola realidad. Por más que el hombre corra, siempre la culpa del pecado lo va a alcanzar, porque es consustancial a él mismo. El problema es con el estado corrupto que tiene el ser humano. El ser humano vive, está inmerso, es parte de una corrupción generalizada. Y vamos a ver si eso es cierto o no a partir de que empezamos a estudiar. El bosquejo lo podríamos poner en unos 5 puntos. Primero vamos a ver que no hay uno que sea justo. Luego vamos a ver que no hay uno ni siquiera que hable la verdad.
Después vamos a ver que no hay ni siquiera uno que haga algo bueno. Ni siquiera hay uno. Después vamos a ver también que todo esto tiene una causa. ¿Por qué el ser humano es malo? Finalmente vamos a estar viendo cuál es el propósito de la ley. Pero vamos a adentrarnos al primero de los aspectos. No hay justo ni aun uno. Veamos versos 10, 11 y 12, y aquí hay una descripción de nuestro Dios. Dice, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y si quisiéramos subrayar, yo le sugiero que subraye usted ahí donde dice no hay quien, ¿ve? En el verso 11. En el verso 10 subraya donde dice aún uno, ni siquiera hay uno. Reduciéndolo a la búsqueda de un solo ser humano. No hay uno que sea justo, no hay quien entienda, ni siquiera hay uno que busque a Dios. Pero ahora vámonos a la generalidad. En el verso 12 entonces subrayamos que todos se desviaron y a una se hicieron inútiles, y otra vez regresa que no hay uno que haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Vamos a desglosar un poco. Este texto está compuesto de varios salmos. Pablo lo que hace, sencillamente para acreditar al hombre el hecho de que es malo, no se desboca en hacer una serie de argumentaciones propias, que podría hacerlas, y que estando escritas allí tendrían la autoridad del Espíritu Santo, de ser palabra de Dios. Pero Pablo lo que hace es recurrir a textos del Antiguo Testamento. En general, todo ese texto está lleno de salmos y de algunos versos de Isaías, para que nos diésemos cuenta que el hecho de que el hombre es malo no es una nueva teología, no es un nuevo entendimiento, no es que ahora conocemos que el hombre no, siempre se ha sabido que el hombre es malo. Le invito a que vayamos a Salmos y vamos a estar leyendo el Salmo número 14. El número 14, vamos por allá, Salmos 14, y usted me dice, a ver, si este texto usted lo ha escuchado. Versos 1, 2 y 3, incluso podríamos agregar el 4, pero dejémoslo hasta el 3. Dice Salmo 14, dice el necio en su corazón no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido, alguien que entienda y que busque a Dios. Verso 3, todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Se da cuenta? Parece que lo hemos oído, ¿verdad? Bueno, vamos al Salmo número 51. 53, Salmo 53, y quiero que volvamos a leer otra vez los primeros 3 versículos. Salmo 53. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad, no hay quien haga bien. Desde los cielos Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios, y cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. De tal manera entonces que podemos comprender que la idea de que el hombre es malo no es una idea que Pablo viene a establecer hasta este momento cuando está escribiendo Romanos, sino que él se apoya en esta declaración en lo que ya existía en el Antiguo Testamento. Fue muy claro David para comprender que todo ser humano es malo.
Ahora, empezamos a desglosar esta maldad del ser humano. Primero dice que no hay justo ni siquiera uno. ¿Qué significa justo? Justo es una persona que hace conforme todo lo que está en la ley. Esa es una persona que sea justa. Todo lo que hace, lo hace conforme a la ley. Y aquí quiero que entendamos dos cosas. Tanto su hacer como su no hacer. Tanto es una circunstancia activa como pasiva. O sea, se abstiene de hacer lo que la ley le dice que no debe hacer. Entonces Pablo está recurriendo a la mente del judío que pensaba que por tener toda la ley era justo. Bueno, Pablo le está diciendo, usted tiene toda la ley, pero no hace conforme a la ley. Por eso no hay justo, ni siquiera uno. No hay uno que pueda obedecer la ley. Y trae un problema más serio esto de obedecer la ley. Porque no es sencillamente obedecer, cumplir lo que ahí dice, sino es un estado interior. Que yo desee cumplir todo lineamiento, todo mandamiento que esté en la ley. Y el grave problema con el ser humano no está fuera de él, sino que está dentro de él. En su querer interno, el ser humano no quiere hacer lo bueno. Por eso nunca puede un ser humano justificarse. ¿Quién se puede presentar justo delante de Dios? Pues si continuamente lo que quiere es quebrantar la ley de Jehová. Y empezamos a buscarle nuevas interpretaciones a la ley, ¿verdad? Eso yo lo he escuchado ya muchas veces. Sigamos. No hay quien entienda. No hay quien tenga entendimiento. No hay quien ejercite el entendimiento. O sea, todos son necios. Como decían los salmos. Son los necios los que dicen en su corazón, no hay Dios. ¿Sabe qué hace el necio? El necio niega la existencia de Dios. Y la niega de dos maneras. La niega primero a viva voz, diciendo, no creo en Dios, no existe Dios, no me parece que Dios exista. Pero de la otra forma la hace una forma que no es expresa, sino que es omisiva, viviendo en completa ignorancia de Dios. Sé que existe Dios, pero no me interesa lo que Dios dice. Voy a vivir como si Dios no existiera. Si bien no lo dice, lo vive. ¿Verdad? Que todavía es más grave. El necio niega la existencia de Dios. Recordemos Romanos capítulo 1, apenas una hoja hacia atrás de donde estábamos en Romanos capítulo 1, versos 20 y 21 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué pasa con el necio? El necio no es aquel que no tiene entendimiento. El necio es aquel que teniendo entendimiento escoge vivir de una manera desagradable delante de Dios. El necio es aquel que pudiendo escoger, escoge corrupción. El necio es aquel que tiene muy clara cuál es la diferencia entre lo bueno y lo malo y escoge hacer lo malo. Ese es el necio. No es que no tiene la capacidad de entender, no, la tiene. Y tanto la tiene que entendiendo, escoge lo malo. No escoge lo bueno. Y por eso es que aquí se habla de un necio.
Hay un necio en la Biblia que yo calculo que si lo menciono ustedes podrán recordar. Necio viene de una raíz, ahora que hablábamos del hebreo, ¿verdad? De una raíz hebrea, cuya palabra podríamos hoy denominarla como naval, eso es, y no con V, sino con B, ¿verdad? Y naval, que significa necio o insensato, era el esposo de Abigail. ¿Se acuerdan de Abigail y de Nabal? Muy claro. Cuando habiendo los soldados de David tratando bien a la gente, a los pastores de Nabal, después llega David a pedir auxilio de Nabal y Nabal dice: yo no le voy a devolver el favor que usted me hizo, voy a ser necio. Y entonces tuvo que intervenir su esposa Abigail para que no mataran a Nabal, porque Nabal no quiso corresponder con el rey David. Bueno, fue muy insensato. La insensatez del ser humano, insisto, se encuentra no por desconocimiento, sino al contrario, por el conocimiento que tiene y haber seleccionado ser insensato, necio. Y hablando de insensatos, de necios, ¿saben qué significa entonces la sensatez? O el tener entendimiento. No es otra cosa más que conformar mi forma de actuar con aquello que he entendido. ¿Me doy a entender? Valga el juego de palabras. ¿Comprenden? Sensato es aquel quien entendió claramente qué es lo que tiene que hacer y se comporta de esa manera. Entonces, junta la acción al entendimiento. El insensato entiende, pero actúa diferente. Hay una disgregación, una separación. No junta su forma de vivir con lo que ha comprendido. Hay una dualidad. Por un lado entiende, pero por otro lado se comporta contrario a lo que entiende. El sensato une las dos cosas y en conjunto las lleva adelante. Lo que conoce, lo vive. Vive lo que conoce, lo que entiende. Muy bien. Pero si seguimos leyendo, nos damos cuenta que no hay quien entienda, y no por falta de entendimiento, sino porque no quiere entender. No hay quien busque a Dios. ¿Sabe cuál es el grave problema del ser humano? El ser humano tiene el problema de que no busca a Dios. ¿Qué es lo que busca el ser humano? Solamente busca hacia adentro, para sí. Solamente ve hacia adentro y cómo obtener una autocomplacencia, una autogratificación. Y busco lo que son mis intereses. Y si tan solo el ser humano logra en algún momento desviar su mirada, su atención fuera de él, un poquitito fuera de sí mismo, se daría cuenta que las cosas creadas le dan el testimonio fiel de que existe un Dios al que tiene que buscar. Por eso no hay quien busque a Dios, porque el ser humano se ensimismó. Se puso Él como el centro de todas las cosas y todo gira en torno solamente a Él. De tal manera entonces que no busca a Dios, sino que pasa el fenómeno que dice el verso 12. Todos se desviaron. Ya se había leído en Salmos que todos habían tomado una ruta diferente a la que tenían que tomar. Eso es desviarse, ¿no es cierto? Veníamos por la ruta correcta. Cuando Dios crea al ser humano, lo crea perfecto y era bueno en gran manera. Pero ¿qué hace el ser humano? Desvía esa atención. Por eso dice, todos se apartaron, se separaron y se desviaron. Y con esa acción, ¿sabe qué pasó? Termina diciendo, se hacen inútiles, o sea, inservibles por haberse desviado. Por haberse apartado, quedaron
sin ninguna utilidad. ¿Ve? Si regresamos, pasamos la hoja otra vez hacia atrás, Romanos capítulo 1, vamos a leer el 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios a ellos mismos. Y si leemos el verso 28, como no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, cosas que son inútiles, inservibles, porque se apartaron de lo que tenían que hacer originalmente, de lo que tenían que decidir. Aquello que comprendían y que entendían hizo que ellos se hicieran. Y quiero hacer énfasis, hay una voz pasiva: se hicieron a sí mismos. No fue que alguien los hizo inútiles, no fue que alguien los desvió, sino que cada ser humano tomó su determinación, ¿verdad? Me desvío, me aparto, me hago inútil. Ahora bien, vamos a entrar al segundo punto. Ya sabemos que no hay ninguno que sea ni siquiera justo, ni siquiera bueno. Pero el problema es que ahora no hay ni uno solo que hable la verdad. Vamos a leer versos 13 y 14. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Eso hacen los seres humanos, ¿sabían ustedes? Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Ese es el hombre. Ese es el ser humano. Esa es nuestra esencia. Nadie habla la verdad. Y también aquí nos recuerda algunos salmos. Quiero invitarle a que vamos al 5, Salmo número 5 y verso 9. Cuando dice que sepulcro abierto su garganta y con su lengua engañan. El capítulo 5 de Salmos y el verso 9 dice: porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad. Sepulcro abierto su garganta y con su lengua hablan lisonjas. Eso es. Pasemos unas páginas más adelante y nos vamos al 140, capítulo 140 de Salmos. Es de donde viene la segunda parte del texto. 140 y el verso 3. Aguzaron su lengua como la serpiente, veneno de áspid hay debajo de sus labios. ¿Se da cuenta cómo Pablo lo que está haciendo simplemente es trayendo a la memoria lo que es el ser humano? Y inicia con un sepulcro. Sepulcro abierto es su garganta. ¿Saben que recuerdan qué es el sepulcro, sí? Todos estamos familiarizados con eso. El sepulcro es aquel lugar en donde se colocan a los muertos. Es la tierra donde va a ir a depositarse el cuerpo de los muertos. La tumba. Según el libro de Números, capítulo 19, versos 11 y 13, usted lo va a leer luego, se da cuenta que para el judío el lugar que tenía mayor cualidad de inmundicia era justamente el sepulcro. De hecho, que ahí no se permitía ingresar, sino solo para dejar el cuerpo y no volver a ingresar más, ¿verdad? Incluso cuando llegue usted a leer el texto, repito, número 19 y versos del 11 al 13, se va a dar cuenta que el tocar un muerto hacía que la persona fuera automáticamente inmunda. Al grado de que si dejaba mucho tiempo sin santificarse o purificarse, era cortado de la ciudad por inmundo. Ahora imagínese ese lugar del sepulcro. En el sepulcro se descomponen los cuerpos, se degradan, hay putrefacción. De ahí no salen buenos olores, ¿verdad que no?
El sepulcro es hostil, no es agradable. Pues resulta que, según nos dice el texto, cuando los seres humanos hablan, se puede metafóricamente comparar al contenido de un sepulcro abierto. No hay vida en lo que dice, hay muerte, hay pudredumbre, hay putrefacción. Eso es lo que hay en la garganta. Y con su lengua engañan. Yo quiero recordar lo que dijo Jesús de pronto hablando con los fariseos en el capítulo 23 de Mateo y verso 27. Veamos a ver si Jesús se ha referido de alguna manera al género humano como lo está haciendo ahora Pablo. Mateo capítulo 23 y verso 27. Se lo leo en la versión 1960, palabras de Jesús. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos. ¿Quién no ha visto cuando va uno ahí al cementerio, verdad? Son hermosos los sepulcros, bonitos, ahí se les ve algo precioso, ¿verdad? Mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Por más que lo pintemos, por más bonito que lo hagamos, por más que lo adornemos y le pongamos rosas, por dentro hay muerte, hay putrefacción, hay pudredumbre. No es un lugar especial ni bonito. Su hablar es un hablar de engaño, con su lengua aprovechan que Dios les dio el don para hablar y entonces engañan. ¿Qué es un engaño? Es no hablar con la verdad, sino hablar con una mentira. Eso hacemos los seres humanos con el precioso don de el habla. En el mismo Romanos y en el mismo capítulo 3, pero quiero invitarle a que vaya al verso 4, dice: de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Así es el hombre. Habla mentiras y no tiene ningún problema. Y el engaño, ¿sabe qué es un engaño? Es una seducción. Si quisiéramos ponerlo, ¿saben qué es un engaño? Es cuando usted pone ¿qué es? Un gusanito, usted que es pescador, un gusanito o de esos que se ponen, ¿no? Un señuelo, ahí para tirarlo al agua, y cuando el pez lo encuentra muy sabroso, dice: me lo voy a comer. Entonces él viene y abre, no se dice boca, ¿verdad? Bueno, su boca, las bocas son de los seres humanos, pero bueno, abre y al momento de cerrar queda enganchado, queda clavado. Y aquello que le parecía de pronto agradable y que le podía satisfacer, se convirtió en el modo en que fue atraído, en que fue presa, en que fue sacado para llevarlo a la muerte. Eso es un engaño. Tirar un anzuelo, y eso es lo que hace el ser humano con el don del habla que Dios le entregó. Malo el ser humano, ¿verdad? Bueno, y si todavía no estamos de acuerdo, veamos lo que sigue. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. ¿Sabe qué es un veneno? Un veneno es, si pongámoslo científicamente, un agente activo, que afecta la naturaleza de las cosas. Ahora sí, vamos a poner un ejemplo. Cuando usted tiene un metal y le echa algún ácido o algún óxido, automáticamente aquel metal comienza a perder su naturaleza y comienza a degradarse y a perder sus cualidades naturales. Bueno, pero resulta que el veneno del áspid no actúa en metales, sino que cuando usted es, ¿qué se puede decir? Mordido, ¿verdad? Ese veneno actúa en cuerpos vivos, actúa sobre músculos, sobre tendones, y comienza a destruirlo literalmente.
De ahí el ardor, de ahí el dolor y de ahí, en algunos de los casos, en los más serios, la muerte. Veneno de áspid, ese agente activo, destruye todos los tejidos vivos. Así hacemos los seres humanos con nuestras palabras. ¿No me creen? No me crea a mí, créale a la Sagrada Escritura, así lo está diciendo. Y vamos a Santiago también, que nos refuerza lo que venimos hablando. Capítulo 3 de Santiago, ¿verdad? Y si queremos leer desde más atrás, incluso, verso 5, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. No es que tiene un poco de mal, es un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Verso 8. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Eso somos. Qué bueno esta clase que nos da el Señor, ¿verdad? De conocimiento del ser humano. Además dice, su boca está llena de maldición. ¿Qué hacemos los seres humanos con nuestra voz, con nuestras palabras, con el don de poder hablar? Maldecimos. Maldecir es hacer una oración en donde yo consagro algo para que sea destruido, para que no tenga vida, para que sufra, para que le vaya mal. Ayer estábamos en una preciosa boda y hubo un momento en que el pastor oró para bendecir ya al final aquí los contrayentes que dejaron en ese momento de ser novios. Y mientras él estaba orando, estaba profiriendo una bendición para ellos. Eso significa que estaba elevando una oración al cielo para consagrar el tiempo venidero de ellos en bendición, en vida, en gozo, en alegría, en fin, en tantas cosas. Y muchos de los que estábamos ahí estamos haciendo exactamente lo mismo. Eso es bendecir. Lo contrario es maldecir. Elevar una exclamación pidiendo que sobre aquella persona venga destrucción, venga males. Y eso hacemos. ¿Cuántas veces lo hacemos nosotros los seres humanos? Tal vez no le decimos a alguien maldito, porque no es nuestro vocabulario regular. Pero sí, ¿cuántas veces nosotros proferimos mal contra los que están a nuestro alrededor? ¿Verdad que sí? ¿O soy el único aquí? Estoy solo aquí, entonces tengo que salir, mejor me voy. No. ¿Cuántas veces nuestras palabras hacen que las personas reciban cosas negativas, como intencionadas nuestras? ¿Qué hijo más tonto tengo yo, verdad? O a veces las decimos para nosotros mismos. Este día sí que me va a ser un día pero de los peores. Esta semana va a ser una semana de las más duras, de las más difíciles. Y comenzamos nosotros a elevar exclamaciones donde proferimos que venga para nosotros o para quienes amamos o para quienes no amamos, que vengan cosas negativas. Así que no miente la palabra de Dios. Nunca lo ha hecho. Y no solo maldición, sino que dice, su boca está llena también de amargura. No solo maldecimos, sino que estamos llenos de una actitud que profiere un maltrato a las demás personas. Somos ásperos, cortantes. Podríamos ser declarados hasta punzantes a los demás cuando les hablamos. Entre la juventud eso se ve muy claramente y no quiere decir que solo a ellos les pasa. Digo, se ve muy claramente, pero nos pasa a todos. Usted ve que entre amigos ellos se hablan, normalmente no llamándose por su nombre, sino llamándose por un apodo. Y es muy claro, usted los ve. Y a veces, directamente ese apodo es más que ofensivo,
pero así se hablan y así se conocen. Y es tradicional que así se trate, como si fuese algo jocoso, cómico, pero en realidad estamos profiriendo y estamos tratando ásperamente a la otra persona, punzantes, hirientes. Eso implica la amargura. O nosotros lo relacionamos con la palabra aquella maledicencia. Hablamos mal. Bueno, vamos a ver si tal vez los versos que siguen nos saca de todo este problema. Tercer aspecto, no solo hablamos mentiras, sino que nadie hace nada bueno. Verso 15, sus pies se apresuran para derramar sangre. Verso 16, quebranto y desventura hay en sus caminos. Verso 17, y no conocieron caminos de paz. Ahora Pablo toma un verso que está en Isaías, y quiero invitarle para que vea que no es mentira. Capítulo 59, voy a ir por allá. Si usted llega, pues genial, si no, manténgase allí donde está, yo lo leeré. Isaías 59. Y vamos a leer versos 7 y verso 8. Dice, sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere, no conocerá paz. Entonces Pablo otra vez hace patente que el hombre es malo, no solamente que no es justo, no solamente que no habla la verdad, sino que miente, engaña, es malediciente, sino que además el hombre tiene por costumbre no hacer más que el mal. Se apresura, corre para hacerlo. Y la fuente ahora no es solo de Salmos, no es solo la boca de David la que lo profirió, sino también en Isaías, el profeta. Consecuencia de que el hombre habla mentiras, engaños, maldades, es que nunca va a conocer el camino de la paz. Así que esto simplemente es consecuencia de cómo el ser humano es. Corre, dice, sus pies se apresuran, tiene prisa, le urge, anda en búsqueda continuamente de derramar sangre inocente, nos decía Isaías, o aquí, sencillamente, derramar sangre. Claro, cuando usted habla hiriente, punzante, cuando usted maldice, va a provocar que la otra persona sea herida. Y metafóricamente hablar, derramamos sangre, aunque algunos lo llevan a un punto físico, práctico, visible, real, ya no de la metáfora. ¿Y de dónde proviene todo esto que el hombre hace? Proverbios 1:16 dice que proviene del corazón del hombre. ¿De dónde vienen los homicidios, las rencillas, los rencores, las malignidades y todo eso? Viene del corazón del hombre. De allí nace. Por eso el hombre corre a hacerlo, porque es su naturaleza. Es interesante, el comentario Matthew Henry dice una frase breve, pero que quise resaltar. Dice, las multitudes se alimentan de sistemas infieles y perversos para su propia destrucción. Nosotros vivimos en un mundo que tiene todo un sistema que nos lleva a la autodestrucción, y es un sistema que en sí es perverso. Pero además de que es perverso, provoca la destrucción y la muerte. Entonces no solamente el fin es malo, sino que los medios son malos también. Ese es el sistema en que nosotros vivimos. Me comentaba mi esposa que veía unas imágenes de los Estados Unidos ahora
que el Viernes Negro, ¿verdad? De cómo la gente corría alocada dentro de los comercios y se atropellan, entre ellos se golpean, se patean, con tal de llegar a los stands o a los lugares donde se demuestra la mercadería y simplemente agarrar lo primero que haya sin importarles si de verdad lo necesita o no, o si el precio está en un monto acorde. No, simplemente corren y se abalanzan sobre las cosas y las agarran y se tiran al suelo y las abrazan y se empiezan a pelear con todos los demás porque llegaron primero. Bueno, pero eso no solo pasa allá, ¿verdad? Es un sistema que te empieza a vender desde 2, 3 semanas antes, que viene algo tan especial y tan grande que cuidado usted lo deja pasar, ¿verdad? Va a haber una de descuentos y una de cosas increíbles que usted definitivamente, si no lo aprovecha, es porque usted prácticamente no tiene entendimiento, es decir, ¿verdad? Para ponerlo en términos más bíblicos. Debe de aprovecharlo. Y le llega por internet, y le llega al teléfono celular, y le llega por la televisión, y va caminando por la calle y le entregan los papelitos, ¿verdad? Es un bombardeo, es un sistema que te hace correr hacia eso. Y cuando llegas con aquellos 4, 5 o 10 productos a tu casa, te das cuenta que ni la mitad ocupabas. Te das cuenta que en realidad el precio no era de tanto beneficio. Y después te preguntas, ¿qué pasó? Lo mismo sucede a los que les pagan aguinaldo, ¿verdad? Salen corriendo y compran de todo lo que se imaginan. Y enero y febrero es cuando se llenan las casas de empeño, ¿verdad? Es un sistema que te provoca, que te consume. ¿Para qué? Para que no tengas opción de pensar, de analizar, para que tú corras solamente a tu propia destrucción. Y es que el pecado tiene consecuencias realmente muy dañinas. Y nosotros entre cristianos, aquí dentro de las iglesias, casi no tratamos el pecado porque consideramos que eso fue una fase ya superada. Eso fue algo que pasó. Antes éramos pecadores, pues ya se nos perdonó el pecado. Entonces ahora ya no tenemos por qué hablar de pecado. Sin embargo, voy a darle una noticia. Voy a darle una noticia, pero se la voy a dar aquí de lo que dice el verso 19. Sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ahí no dice si usted es salvo o no. Ahí dice todos quedamos bajo el juicio de Dios, porque todos pecamos. Romanos 3:23, estamos destituidos de la gloria de Dios. Esa es la condición. Y el pecado es muy destructivo, sea usted cristiano o no, sea usted creyente o no. El pecado es altamente destructivo. Y el resultado del pecado siempre es el mismo. La paga del pecado, muerte, destrucción. Siempre. Ahora más que nunca, si usted es creyente, si yo soy creyente, ahora más que nunca estamos llamados a mantenernos firmes, a depender 100% de que nuestro Señor nos siga sustentando. Pero sigamos, no nos apartemos de donde estamos. Quebranto y desventura. ¿Sabe qué es quebranto? Cuando un niño se quebranta, cuando son bebés, ¿qué es lo que dicen las señoras? ¿Qué es lo que están diciendo? ¿Que el niño se quebrantó? ¿Ah? Que sufrió algún tipo de fractura, ¿no es cierto? Que algo se desmontó o algo se salió de su lugar. Eso es quebranto. Cuando algo se quebranta es cuando algo se rompe, se sale, se suelta del lugar en donde le correspondía. Eso hace que no se pueda seguir creciendo de la forma natural que tiene que crecer. Quebranto viene de la palabra quebrar. Y si usted quiebra uno de sus huesos, ese hueso no va a crecer en el lugar y posición que originalmente le correspondía. Y más bien va a comenzar una deformación en ese lugar. Eso es lo que hay. Quebranto
en el camino del ser humano. Va creciendo, va desarrollando, va cada vez más y más y más en el lugar inadecuado, en la forma inadecuada y para un objetivo inadecuado. Eso es lo que hay con el ser humano. Así que toda la tecnología, tanto que ha avanzado hoy, amados hermanos, qué triste, ha crecido, ha desarrollado, pero todo nos lleva hacia un mayor mundo de maldad, de pecado y de muerte. Los derechos humanos, ahora los que les gustan las leyes, han crecido y se han desarrollado montones y van hacia la misma ruta, hacia la maldad, hacia la muerte, hacia el pecado. Y todo, la ciencia y toda la filosofía y todo vamos creciendo hacia lo mismo, amados hermanos. Desventura, ¿sabe qué es la desventura? Miseria, calamidad. No atina a que le vaya bien. Eso es lo que hay en el camino del ser humano. Eso es lo que hacemos nosotros. Nos desarrollamos hacia esos niveles. Ahora sí, ya que el cuadro está completo, sabemos que no hay uno justo, sabemos que todos somos engañadores, mentirosos y usamos nuestras palabras para la maldad. Sabemos que corremos a hacer el mal. Veamos lo que nos dice el verso 18. Da el motivo, la causa, la razón, el por qué el ser humano es así. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Se fijan? No hay temor de Dios delante de sus ojos. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. No tiene temor, ni le teme, ni quiere saber de Dios, lo ignora, adrede, voluntariamente, cuando Dios le habla, lo deja pasar, no lo escucha, no lo atiende. Esta frase viene tomada también, vamos, sin temor, Salmo 36, y vamos a leer el Salmo 36, pero solo vamos a leer el verso primero, ¿qué le parece? La iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Aquí hay que hacer una aclaración, sí. El texto masorético viene con una modificación no pequeña, lo mismo que la Reina Valera actualizada, viene con una modificación de este texto, que parece ser el más fiel y que aquí fue cambiado. Dice acá de la siguiente manera, la iniquidad del impío me dice al corazón. En realidad, el me dice al corazón habría que sustituirlo por la iniquidad del impío le dice a su propio corazón, no tengo temor de Dios delante de mis ojos. Así piensa el impío. ¿Cómo piensa? A su propio corazón hay un mensaje todos los días que le dice, no tenga temor de Dios, no lo obedezca, olvídese de Dios. Eso le dice su propio corazón al impío. En cambio al sabio, ¿qué le dice su corazón? El temor de Jehová es el que tienes que tener presente todos los días. Es el principio de la sabiduría. En cambio, el necio no atiende la voz de Jehová, sino que atiende su propio corazón, y con mucho cuidado acá, porque su corazón siempre le va a decir, no tema a Dios. Así que mucho cuidado cuando alguien se acerca y le dice a usted, mire, es que yo en el fondo de mi corazón lo que creo es otra cosa. Sí, en el fondo de su corazón lo que usted está creyendo es que no hay Dios, es que no tiene temor de Dios. Y su corazón siempre le va a engañar. ¿O no es cierto que la Biblia dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas? Siempre su corazón va a llevar al ser humano a apartarse de Dios. ¿O no es cierto que Jesús fue el que dijo que precisamente de el mal que hay en el corazón, así hablan los labios? Mucho cuidado con atender al corazón, se lo digo de esa manera. Mucho cuidado con atender a sus sentimientos. Mucho cuidado, Jaime, atender a sus propios sentimientos.
porque su corazón lo va a llevar a siempre negar el temor de Jehová. Por eso, esa es la razón. Ese es el grave problema por el cual el ser humano está metido en su propia cápsula de olvidarse completamente de Dios. El temor de Dios para ustedes y para mí, los creyentes, provino desde el día en que el Señor nos amó, nos aceptó, nos incluyó, nos hizo entender y acceder al arrepentimiento, nos hizo nacer de nuevo. Entonces el temor de Dios se convierte para nosotros en un motor, en donde nosotros decimos, vamos a hacer todo aquello que le agrade a Dios, no porque le tengo miedo, sino porque quiero agradarle. Porque es bueno. Porque lo que Él tiene para mí siempre es superior a lo mejor que yo puedo pensar para mí. El temor de Jehová, sabemos que la Biblia nos dice, es el principio de toda la sabiduría. Ahora bien, terminemos. Vamos a la parte conclusiva. Porque todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Porque todo lo que aquellos depositarios de la ley pudieron algún día haber leído, todo lo que ahí dice, todo lo que ahí se escribe, lo dice para los que están subyugados, los que se mantienen bajo esa ley. Pablo voltea aquí su discurso otra vez contra el judío y le dice, mire, usted no es mejor que los que no tienen la ley. Más bien, todo lo que la ley dice ahí, lo dice para ustedes que están sujetos a esa ley. De tal manera que todos estamos bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano, y esto lo voy a dejar claro hoy, será justificado delante de Dios. Por cumplir las obras de la ley, nadie es justificado delante de Dios. Entendiendo que no hay justo ni aun uno, no hay quien haya cumplido la ley y quien la pueda cumplir en su totalidad, pero aun si existiera un ser humano que lo lograra, dice, nadie es justificado delante de Él, porque por medio de la ley tiene un propósito único, exclusivo, claro, preciso. ¿Para qué dio Dios la ley? Para que por medio de la ley conociéramos el pecado. Ahí está el propósito. Entonces alguien dirá, mejor que no me hubieran hablado de la ley, ¿verdad? Porque así no hubiera conocido el pecado. No, mi hermano, si a usted no le hablan de la ley y no conoce la ley, igual está en pecado, solo que no lo sabe. Solo que no lo sabe. ¿Qué le parece esta declaración? Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Terminemos con el texto siguiente. Pero ahora, aparte de la ley, amados hermanos, aparte de la ley, fuera de la ley, distante de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Por eso no es lo mismo la ley que la justicia de Dios. Son diferentes. Pero de eso vamos a estar hablando, porque si no, aquí nos extendemos de una manera que sería un poco difícil, si no imposible, que terminásemos. Solo quiero adelantarle que la justicia de Dios supera todo lo que la ley dice
Y por eso aquellos que han sido justificados en Cristo Jesús, capítulo 5, verso 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Qué le parece si se pone de pie unos minutos para que oremos? No hemos terminado aún, pero vamos a orar. Agradeciendo a Dios que aunque nos da una gran dosis de realidad, nos abre la puerta para que comprendamos que el fin de todas las cosas es la justicia de Dios, la gloria de Dios, el conocimiento de Dios. Señor, gracias. Porque yo sé, oh Dios, que nuestros labios no los usamos con tu sabiduría, a no ser que hayas regenerado nuestro ser. Sabemos que muchas de estas cosas, Señor, éramos algunos de nosotros. Pero, Señor, has tenido misericordia y la justicia de Cristo se nos ha dado para que ahora ya no seamos conformados a un corazón corrupto, sino a la benevolencia que desciende de tu santidad. Gracias porque pones en nosotros el querer como el hacer. Y esto solo por tu buena voluntad, por tu beneplácito, por tu conmiseración para con nosotros. Gracias, Señor, que podemos comprender cómo es el ser humano en su estado antes de llegar a ti. Y así poder entender que lo que sucede a nuestro alrededor, todo este sistema, Señor, corrupto en sí mismo y para corromper, oh Dios, tiene la razón de ser en el corazón del hombre. Y que solo atacando el corazón del hombre es que verdaderamente nosotros hablamos con justicia y con verdad. Ayúdanos de tal manera, Señor, que podamos refrenar nuestra lengua y que domine, Señor, nuestro pensamiento, tu gracia, tu poder y la sangre de Cristo que nos cubre de todo pecado. Señor, en esta hora hemos escuchado y hemos sido advertidos del pecado, de la ley del pecado a la cual estamos sujetos antes de venir a ti, pero que tenemos la hermosa posibilidad y única de poder creer y confiar humildemente, Señor, en la obra única y redentora que por medio de la fe en Cristo podemos tener. Si en esta mañana alguien, Señor, ha sido tocado por tu palabra para su entrega delante de ti, te quiero pedir que le permitas arrepentirse de todo su pecado y venir a ti realmente como una persona transformada y nueva, una nueva criatura que ahora tenga a Cristo en su mente. Señor, y si alguno quedó redargüido, Señor, llévale para que en estos días continúe tu palabra calando hondo en cada uno. Ahora, Señor, queremos prepararnos para la recepción de la comunión contigo a través del servicio de la cena. Y quiero pedirte que así como hoy has pasado, Señor, examen sobre nuestro corazón, sobre nuestro proceder, sobre nuestras palabras, nos traigas a un convencimiento, Señor, de la dignidad que requerimos para participar de esta comunión, unos con otros y todos fundamentalmente contigo. Si alguno en esta mañana, Señor, después de pasar examen, Señor, no hay en él la dignidad, no le permitas que participe para que el juicio no sea sobre él o sobre ella, sino que sea llamado primero a estar en comunión contigo, a estar en paz contigo y luego a participar. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén.